Esto simplemente a título informativo. Simplemente a título informativo. Existen dos grandes vertientes teológicas. ¿Ok? Tenés, por un lado, el dispensacionalismo y por un lado, el pactismo. ¿Sí? Los dispensacionalistas te hablan del Nuevo y el Antiguo Testamento. El pactista te habla de Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. Entonces, cuando usted escucha a alguien que habla del Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, entonces fue enseñado en esta escuela teológica. ¿Ok? Hay tres grandes diferencias que es de base que nos hace diferente, digamos, uno del otro. ¿Ok? Estos son los fundamentos que hace que lleguemos a conclusiones diferentes. Uno tiene que ver con Israel. El dispensacionalismo tiene una visión respecto de Israel, el pactismo tiene una visión totalmente diferente respecto de Israel. El otro tiene que ver con la hermenéutica. El dispensacionalismo tiene una hermenéutica conocido como, o sea, una hermenéutica más basada sobre la literalidad, sobre, digamos, la perspectiva histórico-gramatical de las escrituras. La hermenéutica pactista tiene lo que se llama, digamos, una hermenéutica doble. Ellos utilizan, digamos, principio de la hermenéutica dispensacional para interpretar parte del texto de la Biblia y utiliza otra hermenéutica diferente para interpretar otra parte de la Biblia, especialmente lo que tiene que ver con la escatología. Entonces, son dos hermenéuticas diferentes. Y el otro tiene que ver con el propósito, digamos, de la revelación de Dios, si se quiere. La escuela dispensacional sostiene que el propósito es glorificar a Dios, el fin último, lo que se conoce cuando usted lee por ahí la palabra doxología, significa eso, doxología es, digamos, la gloria de Dios precisamente, y el pactismo sostiene que el propósito final de la revelación de Dios es revelar la gracia de Dios al hombre, ¿ok? Entonces, partimos de puntos diferentes y vamos hacia propósitos diferentes. Entonces, eso hace que lleguemos a conclusiones diferentes respecto del tema por ejemplo, el tema de la escatología, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la posición correcta? Yo lo que le digo siempre es un problema de convicción. Si usted me pregunta por qué yo soy dispensacionalista, porque yo encuentro con que la hermenéutica dispensacional es muchísimo más consistente que la hermenéutica del pactismo. Entonces, por lo tanto, yo enseño el dispensacionalismo por una cuestión de convicción. Yo no digo que la gente que está de este lado, que para ser honesto, es la gran mayoría del mundo, digamos, no católico, el mundo evangélico en general, póngale a todos ahí adentro, sea emergente de la Reforma Protestante o lo que surgieron de diferentes movimientos libres después, ¿ok? Póngalo a todo, es decir, la mayoría de la biblioteca está a favor de este lado, para ser sincero. Esto es una posición que ha ganado muchísimo adepto, entre comillas, en el último siglo, propiamente dicho. De hecho, el dispensacionalismo moderno, uno de los grandes difusores del dispensacionalismo moderno, porque, a ver, esto es así, después, ¿se acuerdan? Le dije, hay variantes adentro, hay diferentes variantes, porque usted va a encontrar que hay dispensacionalistas que son premilenialistas, que es el dispensacionalismo clásico, pero que no es pretribulacionalista, como nosotros queremos respecto del tema del rapto de la iglesia, por ejemplo. ¿Okay? Por ejemplo, el tema es, usted va a encontrar que hay posturas dispensacionalistas, y esto en el mundo bautista usted lo va a encontrar también, que por un lado, ahí van a encontrar bautistas que directamente sostiene esto. ¿Okay? Y ahí van a encontrar bautistas que sostiene esto, pero por ejemplo cree en el regreso de Cristo, o sea, premilenial. O sea, es una posición que dice que no existe el rapto, sino que la idea de concepto del rapto, tal como nosotros entendemos, que 7 años antes de la tribulación, o sea, 7 años antes del milenio,
previo a la tribulación, ellos sostienen que se produce al mismo tiempo entre el rapto y el regreso de Cristo. Entonces lo sitúa todo al final o sea, la iglesia pasaría por la tribulación, por ejemplo, en esta postura. Entonces hay mucha variante. Esto es a grandes rasgos, para que sepan, es esto. Entonces, lo que yo digo es que los que están de este lado no son herejes, son hermanos en la fe que tenemos convicciones diferentes, nada más. Si a mí me pregunta, yo por qué sostengo el dispensacionalismo, por una cuestión de convicción. Si al analizar ambas posturas, sobre todo la perspectiva de la hermenéutica, digo que la hermenéutica dispensacional es muchísimo más consistente que la hermenéutica del pactismo, ¿ok? Aunque hay mucha gente que dice que esto es más consistente, bueno, es una cuestión de postura. Igual, detrás de todo esto hay toda una cuestión histórica que viene de los primeros siglos del cristianismo, ¿ok? Entonces, le digo que esto se lo digo así nomás, pero sepa que hay, aparte es una discusión de siglos, no lo vamos a resolver nosotros. Pero a raíz de la pregunta le digo lo siguiente, la hermenéutica esta, depende de qué lado estás, vas a interpretar el Sermón del Monte de una forma o de otra forma. Por ejemplo, ¿ok? Hay excelentes autores como Martin Lloyd-Jones que lo va a ubicar, que se ubica de este lado y él tiene un libro sobre el Sermón del Monte y te va a dar una perspectiva, ¿ok? Hay otros autores, excelentes autores como el doctor Pao Sin Kuo, que te va a enseñar el Sermón del Monte de este lado, ¿ok? Y unas perspectivas totalmente diferentes. Pero lo que te digo, por ejemplo, a raíz del planteo, pregunta que hizo Priscila, le digo, yo, o sea, no puedo decir que esto está equivocado. Lo que yo digo es que mi convicción está de este lado. Este es el punto. Y como es mi convicción, lo que enseño. ¿Se entiende la idea? O sea, no caigamos en lo que yo digo porque pasa, porque hay muchos pactistas que dicen, los dispensacionales son todos unos herejes. Hay muchos que están de este lado y dicen que esto es falsa doctrina. Y la realidad es que no es así. Yo uso muchísimos autores, consulto muchos autores que tienen esta escuela, pero son buenísimos, ¿ok? Después van a encontrar algo, es la teología del nuevo pacto. En inglés creo que está al revés, creo que en inglés es así. Algo así, New Pact, no sé qué cosa. Que la teología del nuevo pacto, que nació allá en los 70, lo que busca básicamente es hacer una síntesis entre las dos grandes vertientes teológicas. Esto es mi opinión. Esto es mi opinión. Hay algunos autores conocidos, pero no es una gran cosa, que digamos milita en esta corriente. Pero esto es mi opinión. Mi opinión es que no se mata, no pierda tiempo leyendo esto. No, no neutro, porque en el fondo es en muchos aspectos es una especie de teología del pacto, digamos, ayornado. Es decir, pero es como vieron, como a veces una mala copia. Bueno, me quedo con el original, tanto lío. Pero por supuesto, si usted tiene mucha ansia por la lectura y quiere devorarse libros sobre que han descrito esta, digamos, corriente, la nueva corriente de esta teología del nuevo pacto, hágalo, no hay ningún problema. Pero le digo lo siguiente, esto estamos hablando de discusiones de siglos y lo que sí le puedo decir, entre otras cosas, es lo siguiente. La iglesia primitiva, o sea, los patriarcas, o sea, todo lo que vino a partir después del primer siglo del cristianismo, hasta el siglo tercero, cuarto, promedio, tercero, cuarto más o menos, la realidad es que la corriente buena, sana de la iglesia primitiva, de los tiempos de los patriarcas, eran todos, digamos, defendía la interpretación literaria de la escritura. La realidad es esa. Digamos, una interpretación alegórica que lo que utiliza mucho, por ejemplo, el pactismo,
viene de la escuela de Alejandría con Filón y así sucesivamente, solo que dieron origen a una hermenéutica diferente, pero que ha ganado terreno porque fue la interpretación que lo asimiló el grupo del cristianismo, entre comillas, que después confluye en el nacimiento del catolicismo. De hecho, el catolicismo lo que hace es, lo lleva al extremo, la interpretación, digamos, alegórica, de manera que para ellos toda la Biblia hay que interpretar alegóricamente. Si se quiere, a partir de la Reforma Protestante, se vuelve hacia una postura, digamos, respecto de esto, de la hermenéutica, una postura, si se quiere, previa al catolicismo, ¿ok? Más hacia, digamos, el tiempo donde se expandió esta interpretación allá el siglo III o IV después de Cristo. Pero hay una realidad, y esto es algo totalmente incontrastable, y es que si usted lee los escritos de los patriarcas del siglo segundo, tercero promedio, todos creían en la interpretación literal. De hecho, ellos creían en el reino milenial literal. Ellos creían el regreso de Cristo, la segunda venida en forma literal. La crítica eso es el dispensacionalismo clásico. Es decir, la crítica hacia el dispensacionalismo moderno es que el tema del rapto es una construcción, entre comillas, moderna, a partir de Darby, que estructura el tema de la dispensación y la escatología de una forma diferente. Y es la postura que fue ganando con el tiempo a través de Scofield, la vida nota de Scofield, que fue el gran difusor de esta postura, y a través de Schaffer, que fue el fundador y el primer presidente del Seminario Teológico de Dallas, que es un seminario más prestigioso actualmente, que Schaffer, si ustedes leyeron la obra de Schaffer, Teología Sistemática, es muy bueno, léalo, son 2 tomos, es plomito, pero es bueno. Digamos, termina de consolidar lo que es el dispensacionalismo moderno. Y finalmente, digamos, toda si se quiere, ¿cómo llamarlo? El gran, no es difusión, sino lo que le ha dado, digamos, un lustre académico impresionante, lo que tiene que ver con todo este tema de la escatología dispensacional, porque realmente es una obra a la que referencia muchísimo autores, es Evento del Porvenir de Pentecost. Si no lo leyó, mal por ustedes, léalo, porque es muy buena obra realmente. De hecho, fue su tesis doctoral, ¿ok?, de Pentecost. Y después, bueno, hay autores más modernos, si se quiere, ya no yanqui, más gallego, como Evi Carballosa y cosas por el estilo, que terminan digamos, si se quiere, de expandirlo en el mundo, digamos, hispanoparlante o cosas por el estilo. Aunque acá en la Argentina, Evi Carballosa no es tan conocido todavía como en otros lugares de Latinoamérica y de España en particular, pero es excelente las obras de Evi Carballosa. Más allá que el viejo es un viejo. A ver, si ustedes se quejan porque alguna que otra vez me sube la presión y me enojo, bueno, nunca vaya a una clase de Vicarballosa, porque se va a calentar y te va a, digamos, tratar en toda la clase recaliente el negro. Tiene un carácter repodrido, realmente. Trate de no hacerlo enojar en algún momento, porque es famoso, digamos, en su clase, cuando se chifró por algo, ¿ok? Fuiste. Pero el tema es, pero es un excelente autor. Lamento por Francisco de la Cueva, que en algún momento no se, sino, bueno, ya no es un tema doctrinal, ya es un problema que tiene que ver con los originales, y él terminó yendo y termina fundando la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que son los que trajeron a la luz la famosa versión de BTX,
Entonces, te contesto, porque también mandaste cana a Lumila, entonces le digo, enseño el dispensacionalismo por una cuestión de convicción. En lo personal, la teología, la hermenéutica dispensacional es muchísimo más consistente con la escritura, con la Biblia, que la otra hermenéutica. Honestamente, si yo hubiera encontrado una mayor consistencia en la otra hermenéutica, hoy sería pactista, pero bueno, no la he encontrado, así que este es un poco el asunto. Esto es, o sea, ustedes igual van a encontrar de todos. Lamentablemente, esto es un consejo, haga cada uno lo que quiera, pero lamentablemente en estas cosas se toca mucho de oído. Y después queda enseñanzas totalmente erróneas. Y hay gente que cree en una cosa o la otra sobre lo que ha sido enseñado de forma incorrecta. Y después repetimos como el loro las cosas incorrectas que nos han dicho. Si a usted le interesa el tema, lo mejor que puede hacer es investigar, es ponerse a leer y estudiar, utilizar material de primera mano. Si quieren leer por ejemplo, pueden leer, tomar, por ejemplo, Teología Sistemática de Schaffer, y puedo tomar, por ejemplo, Teología Sistemática de Berkhoff, entre otras cosas, que está en la postura, digamos, que está en la vera enfrente. Y pueden empezar a comparar las diferencias. Pero igual, de todo modo, ahí no aparece el tema de la hermenéutica. Pero hay materiales, libros de hermenéutica, de un lado y del otro. Y comparan, digamos, los diferentes principios. Y bueno, ahí se verá. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando estudiamos las dispensaciones, lo que hablamos ayer, estudiamos bien, digamos, los 8 pactos bíblicos. Ellos, el pactismo, toman, digamos, 2 o 3 pactos, el resto lo descartan. Y el énfasis de ellos está puesto sobre lo que se conoce como el pacto, digamos, teológico, que es el pacto de la obra, el pacto de la fe. Pero tengo que reconocer algo. Lo que ellos enseñan sobre lo que vimos ayer y que vamos a seguir hoy, sobre lo que es el pacto adámico, es muchísimo más completo y consistente que lo que enseña el dispensacionalismo. La verdad que en el mundo dispensacional se habla muy poco de lo que es el pacto adámico. Entonces, para ser honesto, la postura que tiene el pactismo sobre el pacto adámico, para mí es muchísimo más claro, mejor, fundado y bien desarrollado. La verdad es esa. Entonces, bueno, por eso le digo, es más, si usted habla con un dispensacionalista moderno, tradicional, y le habla del pacto adámico como lo que estamos desarrollando acá, o el tipo no tiene idea de lo que vamos a hablar, o lo que estamos hablando, o va a plantear de que hay muchas de las cosas que estamos hablando acá no está dentro del pacto adámico. Es posible esa cosa. ¿Por qué? Porque adámico. ¿Por qué? Porque, bueno, la verdad, para ser honesto, es más, si usted lee por ejemplo, las anotaciones de Schaffer, usted va a encontrar con que el pacto adámico es una cosa que lo pasó por arriba prácticamente. Pero bueno, es un tema reitero, yo no digo que son, a ver, esto es un problema, ¿vieron cómo pasa? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo empecé a militar en política, decía que Perón era un facho. ¿Y por qué? Porque no leí nada de Perón. Tocaba de oído. Era una porquería, papá. Un día empecé a leer sobre Perón y me di cuenta, bueno, no era tan malo. Pero hoy sostengo, sí, que el Perón fue un facho, un autoritario, pero te puedo decir por qué lo fue. Hace 30 años atrás, lo más seguro es que iba a tirar un montón de frases porque escuché de otro y no tenía ningún fundamento, ningún conocimiento sobre el tema. En mis comienzos en la vida cristiana he planteado, digamos, postura, digamos, del pactismo como es el amilenismo y he dicho que eso es falsa doctrina.
Y la realidad es que cuando uno empieza a estudiar estos temas te das cuenta que el problema no es un problema de falsa doctrina o no. Simplemente es que por estos fundamentos ellos llegan a una conclusión diferente. Y los errores radican en que, y estoy en algunos grupos y discutimos sobre esta cosa, y por asado lo que sea, y la gran lucha que tengo es que encontrar que esto es fanatismo. Y el problema de lo que yo le digo es esto. O sea, el gran error es cuando uno quiere analizar con una hermenéutica dispensacional la postura del pactismo y vas a decir que están equivocados, inevitablemente. El problema es que de la otra vereda hace lo mismo, usa la hermenéutica pactista para analizar la postura dispensacional y va a decir que estamos equivocados, inevitablemente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos que discutir este tema de base. ¿Cuál es una hermenéutica más consistente con las escrituras? Este es el punto de partida. Entonces ahí es donde uno puede elegir, decidir por uno o por otro. Entonces hoy por hoy no es que uno tiene un gran conocimiento sobre el tema, sino que hoy por hoy lo que digo es que los que están a ver enfrente no son herejes, no se van al infierno, son hermanos de la fe, pero que ellos tienen una convicción diferente a la mía, simplemente. Y si yo tuviera que debatir con ellos, les voy a decir que, ¿por qué para mí, sí, la postura de ellos están equivocados? ¿Okay? Pero bueno, ellos harán lo mismo conmigo, seguramente. Entonces, reitero este concepto. ¿Okay? Yo creo que bíblicamente la posición dispensacionalista es la posición correcta. ¿Por qué? Porque encuentro con que la hermenéutica dispensacional realmente es una hermenéutica muchísimo más consistente con toda la escritura que es la hermenéutica del pactismo. ¿Okay? ¿Se entiende bien el concepto de acá? Entonces, pero bueno, igual dentro del dispensacional, entre comillas, van a encontrar los ultras, o sea, por ejemplo, van a encontrar hay dispensacionalistas que son, digamos, son hiperdispensacionalistas. A ver, nosotros la postura clásica es que vemos que la Biblia está dividida en 7 dispensaciones. Van a encontrar autores que dicen que tienen 4 y autores que dicen que tienen 400. En serio. O sea, yo creo que Bullinger, o no me acuerdo quién, hablaba de, no sé si 13, 14 dispensaciones. Entonces ya es lo que es el ultradispensacionalismo. Pero bueno, son todas posturas que hay en el coso. Yo personalmente me parece que es correcto la posición dispensacionalista clásica, que hay 7 dispensaciones, y aún discutiremos después si las dispensaciones están en la Biblia o no. Es decir, por ejemplo, los pactos están en la Biblia, esto no hay forma de discutir porque Dios establece los pactos. El problema es si las dispensaciones están en la Biblia o es una herramienta hermenéutica para estudiar la Biblia. Entonces, bueno, hay toda una discusión sobre estas cuestiones. Los ultras van a decir que esto está en la Biblia. Vos la abrís y vas a encontrar, prácticamente te van a decir que, ves que la Biblia dice, tiene esta dispensación, empieza acá, termina acá, y, bueno. Pero bueno, básicamente para esta cosa lo que le digo es esto. Yo creo que esta es una correcta postura bíblica. Por lo tanto, es lo que enseño y es lo que sostengo. ¿Se entiende la idea hasta acá? ¿Quedó claro el concepto? Pero yo quiero volver un poco con lo que estamos planteando respecto a lo que veníamos hablando ayer. Fíjese, yo ayer usé una frase que por ahí, o sea, a veces uno peca de esto en el sentido de que hablas cosas, tiras y uno no se detiene a pensar un poco, por ahí la gente, no todo el mundo entiende de lo que estás hablando. Ayer utilicé varias veces la frase revelación progresiva. La pregunta es, ¿alguien sabe o quienes no saben qué significa revelación progresiva? Ok. En hermenéutica hablamos de revelación progresiva. ¿Sí? El concepto y el sentido es que Dios va revelando al hombre las verdades, ¿sí? Y los misterios de forma creciente. Es decir que, por ejemplo, hay cosas
que en un tiempo determinado alguien no podía nunca haber sabido que esto es así porque no había sido revelado todavía en ese momento, sino que Dios digamos, lo reveló mucho tiempo después. Un ejemplo, busquen Génesis capítulo 3, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y lo vistió. Exactamente. Ahora, fíjese una cosita, acá lo que tenemos es después del pecado de Adán y Eva, o sea, ¿se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron, descubrieron que estaban qué? Desnudos, ¿ok? Es decir que, tal como dijo Satanás, entre comillas, en su media verdad, en la tentación de Eva, es que, digamos, será como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, que el ser humano llega a transformarse en un ser moral, ¿ok? Y en este concepto ellos descubren que estaban desnuditos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron hoja de palmera eso. No de palmera, ¿de qué? De la higuera. Higuera, exactamente. Tomó hoja de higuera, ¿ok? Y se cosió delantal. Por supuesto, nosotros vamos a ver después en la revelación progresiva cuál es el significado de que Dios desecha las hojas de higuera que ellos utilizaban para coser delantal y Dios le da digamos, una túnica, ¿ok? ¿Hecho de qué? De piel. De piel de animal. No sabemos qué animal es, ¿sí? Porque dice que simplemente dice el versículo 21, es túnica de piel. Evidentemente, si es piel tiene que ser un animal, a no ser que usted haya visto que alguien venga y dice con algo de piel, o decir, ¿piel de qué es? De parra. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces, o de palmera, o de lo que sea. Evidentemente está hablando de animales. ¿Ok? Y la verdad es que para hacer túnica es difícil que puedas coser una túnica de hojas. Es medio complicado el tema. Pero el punto es que hicieron, digamos, pieles, digamos, túnica de pieles. Evidentemente, Dios para esto tuvo que sacrificar uno o dos chovis o tres, lo que sea. Yo no sé cuál es el tamaño de ellos, así que no sé cuántos bichos Dios tuvo que sacrificar, matar para hacer túnica de pieles. Ahora, hasta acá es todo lo que sabemos. No sabemos ni siquiera, entre comillas, si la Biblia termina acá, uno podrá concluir simplemente que lo que Dios hizo fue darle una pincha mejor, si se quiere. ¿Ok? Ahora, cuando vamos al capítulo 4, encontramos a Caín y Abel. Y se ha escrito libros sobre por qué motivo Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, y no le gustó el sacrificio de Abel, no, al revés. El sacrificio de Abel y no le gustó el de Caín. ¿Ok? Se ha escrito hasta el cansancio un montón de estupideces de por qué Dios vio con agrado lo de Abel y no lo de Caín. ¿Ok? Y si uno analiza el contexto, la conclusión lógica es que Dios ya en el proceso de revelación progresiva te va agregando cosas. Evidentemente, la conclusión es que la piel del capítulo anterior, ¿qué era? De cordero, o sea. De ovejas, exactamente, o de cordero. Entonces, y ahí ya aparece el concepto de sacrificio, por ejemplo, ¿ok? Derramamiento de sangre. O sea, no lo dice, pero ya empieza a aparecer un poco estas ideas. ¿Ok? No lo dice acá. Si la Biblia termina en el capítulo 4, no lo sé todavía, esta idea de sacrificio, pero hay una cuestión lógica elemental. ¿Por qué motivo Dios miró con agrado uno y no el otro? ¿Por qué ellos sabían que tenían que traer ofrenda, ¿sí? y ofrecer ofrenda a Dios? ¿Por qué motivo? Es decir, fíjese que cuando Dios le dice a Caín, si bien hicieres, ¿no se te va a recompensar? La pregunta, ¿qué es lo que hizo mal Caín? Si trajo lo mejor de lo que el negro plantó, era un agricultor Pero el punto central es por qué Dios le dice a Caín, si bien hiciere, ¿qué es lo que hizo mal Caín?
Bueno, entonces empezás a entender que, indudablemente cuando Dios le hizo túnica de piel, instituyó allí el sacrificio. Por eso Caín y Abel empezó a hacer eso, y evidentemente Caín no hizo conforme al concepto de Dios. Dios estableció el sacrificio, el derramamiento de sangre, y Caín trajo la verdurita, la frutita que plantó. Pero el otro sí sacrificó su cordero, su ovejita. ¿Se entiende la idea? Entonces, ya empezamos a ver en este proceso del capítulo 3 al 4 que el bicho que había que sacrificar, o que tiene que haber sacrificio, indudablemente el bicho que sacrificó es un cordero, una ovejita. Cuando seguimos viendo la Biblia a través de las revelaciones posteriores, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que, por ejemplo, de golpe llegamos a Israel y los sacrificios comienzan a revelar otro sentido. Por ejemplo, empieza a aparecer conceptos tales como que la vida en la sangre está y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por los pecados. ¿Okay? Entonces empezamos a ver cuál es el significado del sacrificio. ¿Se entiende la idea? Entonces Dios va revelando progresivamente las cosas. Hasta que cuando uno llega a Isaías 53, vemos que Dios pega el salto. ¿Cuál es el salto? Que el cordero, digamos, el que va sin mancha, que va a ser llevado al matadero, que va a morir por la rebelión y los pecados de mi pueblo, es una persona. ¿Se entiende? Entonces, en este proceso, de golpe, en un momento de un bicho, no va a decir que no. El bicho simboliza una persona. Y entonces, y en esta revelación, por decir, llegamos hasta que el Nuevo Testamento nos dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se entiende este concepto? Esto lo llama revelación progresiva. O sea, Dios paulatinamente va dando más luz sobre diferentes cosas. ¿Ok? Por eso, digamos, esto le decía que, fíjese lo que hablamos ayer. Llegamos a Génesis capítulo 1, lo único que tenemos es que Dios le dice a Adán, establece un pacto, el famoso pacto adámico, y le dice, Adán, yo te entrego, ¿sí?, el señorío sobre toda la creación de esta tierra. Se sojuzgar, piripipi, cosas por el estilo. Y lo que vos tengas que hacer con Eva es fabricar muchos adancitos, ¿no?, o adamitos. ¿Ok? Pero yo lo que veo ahí es, si Génesis termina capítulo 1, lo único que yo sé es que Dios le dijo a Adán tal cosa. Pero en esta revelación progresiva de golpe llega Oseas 6:7 y vuelve a hablar de pacto adámico. Y entonces Dios le dice a Israel, dice, ¿cuál Adán? ¿Sí? Quebrantó el pacto como hicieron a Adán. O sea que ya me está revelando otra cosa, que evidentemente, ¿ok?, en el pacto adámico había otro elemento más que lo que aparece en Génesis capítulo 1. Entonces, cuando Dios lo compara con el quebrantamiento del pacto con Israel, indudablemente, yo tengo que ver qué es lo que hizo Israel para que Dios diga, lo metió en la pata como Adán. ¿Entiende? Entonces, cuando Dios le dice a Israel, ustedes quebrantaron el pacto como lo hizo Adán, entonces, bueno, tengo que ver qué es lo que pasó con Israel para entender por qué Dios lo compara, lo pone junto. Entonces, cuando uno empieza a ver la historia de Israel y lo que aparece en las profecías, entonces, y más con el caso de Osea, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablamos ayer? Osea que Dios le dice, andá, casarte con una prostituta, tener hijo con ella, serle fiel, pero esta te va a meter los cuernos, se va a escapar, va a volver a su profesión, pero vos tenés que amarla igual, andá a buscarla y traerla de vuelta, y piripipi. Entonces dice, bueno, así es lo que Israel está haciendo conmigo. La verdad es terrible lo de Osea, viejo, qué obediencia, loco. Es decir, evidentemente, Dios usa a Osea para graficar lo que ha ocurrido entre Israel y él. Entonces, ¿qué pasó? Y cuando uno empieza a analizar, te da cuenta, entonces evidentemente Adán hizo lo mismo, ¿sí? Quebrantó el pacto con Dios, pero ya no es que quebrantó el pacto porque no cultivó un arbolito o no cuidó un conejito.
Evidentemente, ese quebrantamiento del pacto implica, entre comillas, lo que Dios le dice a Israel, que es que me has sido infiel y te fuiste detrás de otros amores. ¿Qué hizo Adán y Eva en el huerto? Precisamente dejar a Dios e irse detrás de, entre comillas, otros amores, que básicamente se fue detrás del engaño de Satanás. Entonces, de golpe empecé a entender que el pacto adámico, hay otros elementos que conformaba eso y que excede lo que dice Génesis capítulo 1. O sea, esto es lo que es la revelación progresiva. Y en este proceso llegamos al Nuevo Testamento y tenemos Romanos capítulo 5. Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Versículo 12. Alguien tiene lo puede leer. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese un detalle. Cuando dice por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿a qué hombre se refiere? ¿Y cómo sabe que es Adán? Dice antes. Fíjese un detalle. Es decir que el acto de Adán, yo ya estoy entendiendo ahora, que no solamente ellos se rebelaron contra Dios, el pacto ese implicaba, también tenía otras cláusulas. Y esa cláusula es que Adán, ¿sí?, el pecado de Adán iba a pasar a todo el mundo. Y dice, versículo 12 dice, que así como entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte, dice, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora, es interesante lo siguiente, y después vamos a ver los versículos posteriores que es lo que significa. Ya en el versículo 12, ya de por sí, lo siguiente, fíjese la frase, por cuanto todo, o sea, dice Pablo, por un hombre Adán entró el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, toda la humanidad, por cuanto todos los hombres, ¿qué hicieron? Pecaron. A ver, pasado, presente o futuro. Pasado. Pecaron pasado. A ver si yo entiendo. Cuando Adán pecó, ninguno de nosotros existíamos. Ninguno de nosotros existíamos. No existía la humanidad. Más que estaba Adán y Eva, punto, se acabó la escena. Ni siquiera estaba Caín y Abel. ¿Ok? Pero dice Pablo, por cuanto todos pecaron, la palabra de Dios. ¿Okay? Realmente, ustedes van a encontrar una discusión sobre si esto pasado o presente, pero realmente el verbo, y después lo vamos a ver, abajo confirma esto, el verbo que se utiliza ahí por cuanto todos pecaron es un tiempo verbal en que el griego existe, que no existe en español, que es el aoristo. El aoristo es un verbo que siempre se traduce en pasado. Algunos estudiosos dicen que esto es un tiempo del pasado, algunos te dicen que es un presente equiparable al pasado, otros te dicen que es un pretérito, no sé qué cuándo, bueno, qué sé, es una discusión que la verdad que en algún momento me pierdo porque esto es una cuestión. Pero el tema es lo siguiente, pero lo cierto es que el aoristo es un verbo que, como el verbo habla de tiempo, ¿ok? El verbo nos indica tiempo, ¿ok? Cuando vos tenés un presente, está hablando de una acción que está ocurriendo actualmente. Si vos decís, por ejemplo, comeré, está hablando de una acción que vas a desarrollar en el futuro. Si vos decís comí, hablas de una acción que ya se desarrolló en el pasado, ¿ok? Entonces, por eso tenés los famosos pretéritos, imperfecto, perfecto, perfecto y no sé cuánto. Es más, fíjese que por ahí usted en algún momento lee alguna postura, te dice, digamos, tiene una posición preterista. Se refiere a eso, que es una postura que dice que interpreta pasaje que algunos decimos que es futuro, ellos te dicen que esto es algo que ya aconteció. Entonces en teología decimos que esto es una postura preterista, está hablando de algo del pasado, entre comillas. ¿Se entiende? Entonces esos son los pretéritos, por ejemplo. Entonces, pero el aoristo es un verbo que no habla de tiempo, sino que todo lo que tiene que ver con un hecho determinado, así haya ocurrido en un lapso de 50 años o 1000 años, él lo mete todo junto. ¿Ok?
Y entonces acá está hablando de qué cosa, de un hecho único que ocurrió en un momento determinado. ¿Cuál es el momento? Porque dice, el pecado entró al mundo por un hombre y por ese pecado entró la muerte, y si la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es el hecho que está hablando este verbo pecaron? El pecado entró por un hombre. ¿Se entiende? Dice, en ese momento, cuando Adán pecó, el pecado entró para toda la humanidad. Por lo tanto, con eso entró la muerte para toda la humanidad. Entonces ahora me encuentro con otra revelación de Dios. El pecado de Adán fue algo que cayó sobre la humanidad entera. Y la consecuencia del pecado de Adán cayó sobre la humanidad entera. Entonces quiere decir que el pacto adámico tenía me aparece otra composición del pacto adámico. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Entonces, Romanos 12, 5:12, es terriblemente lapidario acerca de la condición de la humanidad entera. ¿Ok? Lo que me está diciendo aquí es que un hecho ocurrió en la historia de la humanidad en el pasado, que el hecho es cuando el pecado y la muerte entró a la humanidad, y te dice por un hombre, y va hacia Adán. ¿Ok? Entonces el pecado de Adán condenó a la humanidad, absolutamente a todos. ¿Ok? Y si usted sigue leyendo, vamos a leerlo, Pablo hace un desarrollo argumentativo y de defensa de por qué, digamos, de la verdad o de la premisa dada en el versículo 12. Fíjese, a ver, lean, por ejemplo, hasta el versículo el 13 y el 14. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, fíjese, no sé si usted está entendiendo el razonamiento de Pablo. Pablo habla de Adán hasta Moisés. ¿Por qué? Porque con Moisés llegó la ley. ¿Ok? Y lo que Pablo dice es algo muy lógico y es fundamento de todo el sistema legal. Es decir, que nadie te puede condenar por lo que la ley no dice nada. Imagínate el día de mañana un juez te dice, te condena a 5 años de cárcel. ¿Por qué? Porque te comiste un bife. ¿Y dónde dice que eso es ilegal? Es contrario a la ley. Entonces, si la ley no dice que eso está mal o es un delito, nadie puede condenarme, nadie puede, digamos, obligarme a pagar la consecuencia de algo que la ley no lo dice. ¿Se entiende? Este es el principio de libertad, entre comillas, consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si la ley no te manda a barrer el piso, nadie está obligado a hacerlo, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Pero este es el tema. Entonces este es el principio de la libertad. O sea, si la ley no te prohíbe, puedes hacer lo que quieras. Si la ley no te manda, no tienes la obligación de hacerlo. Entonces Pablo en Gálatas dice que ¿qué es lo que vino con la ley en Gálatas? Por la conciencia de pecado. El conocimiento del pecado. Cuando dio la ley, vino el conocimiento del pecado. ¿Por qué? Porque antes, supongamos, por ejemplo, fíjense que lo siguiente, cuando la estupidez que dice la gente cuando te dice, bueno, ¿y Caín con quién se casó? Entonces vos le mostrás que dice la Biblia que Adán y Eva tuvieron hijos e hijas. Inevitablemente se casó con alguna hermana. Y te dice, no, pero eso está prohibido por la ley. ¿Qué ley? Entonces el tema es que no había una ley que prohibía esa unión. Por lo tanto, nadie está privado de lo que la ley no prohíbe. ¿Ok? Entonces, esto pasa porque uno cree que, con una estupidez, un argumento recontra estúpido, cree que descubrió América. Pero esta es un poco la idea. Entonces Pablo dice, mirá, hasta Moisés no hubo ley. Es decir, cuando hubo una ley vino el pecado y la condenación. Y antes no había ley. Por lo tanto, no puede haber condenación por el pecado. Entonces, le digo,
Entonces Pablo dice, bueno, pero entonces ante la ley no debe haber condenación por el pecado porque no estaba la ley. Pero si no dice, pero de igual, aún antes que exista la ley, la gente se moría igual, aunque no haya pecado al estilo de Adán. Entonces Pablo dice, aunque nadie quebrantó el pacto como hizo Adán, igual te morías. ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró por un hombre y por ese pecado la muerte, y esa muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos en Adán. Y por lo tanto todos empezamos a sufrir las consecuencias. ¿Se entiende la idea? Entonces, por ahí usted un día va a leer un comentario y le dice, por cuanto todos pecaron, digamos, el significado es, por cuanto todos pecaron en Adán, no se preocupe, es un concepto correcto, porque lo que este verbo, el tiempo verbal, te está diciendo es eso, es que todos hemos pecado en un momento determinado, un momento único, que se produjo el pecado, la entrada del pecado a este mundo y la consecuencia del pecado. Ese momento único fue cuando Adán pecó. Entonces Pablo te va a decir, y fíjate, mira, te da una prueba muy simple. Este es el mismo argumento que yo habitualmente uso cuando hablamos del pecado y hay gente que me dice, yo no tengo pecado. Entonces mi pregunta es, ¿te vas a morir? Me dice, sí. Bueno, la Biblia te dice que la muerte es la consecuencia del pecado. ¿Qué significa esto? Si hay una consecuencia universal, tiene que haber una causa universal. Un ejemplo, supongamos que nosotros todos los que estamos acá nos envenenamos con el agua. Entonces, puede ser que tenemos exactamente los mismos síntomas, los mismos, digamos, consecuencias, y no hay otro elemento para que tengamos exactamente las mismas consecuencias más que el agua. Es lógico que alguien diga, no, mira, todos se envenenaron con el agua, pero Valentina se envenenó con un perro que se morfó hace un año atrás. ¿Sí? Y evidentemente que no, porque si tengo una causa universal, una consecuencia universal, hay una causa universal. Entonces lo que yo le desafío, le digo, bueno, si todos morimos es porque todos estamos afectados por una causa universal. La Biblia dice que es pecado. Decime vos por qué motivo, según tu criterio, cuál es la causa universal por la cual todos tenemos la misma consecuencia universal. No hay. No hay forma, y es lo que Pablo está diciendo acá, no hay forma de que, entre comillas, hace 1000 años atrás, los tipos que vivían en América se morían, al igual que los tipos que vivían en Europa, aunque nunca se juntaron, nunca se encontraron, ni sabían que existía alguien detrás del otro lado del charco. Y si nunca comieron lo mismo, nunca tuvieron el mismo contexto socioeconómico, lo que sea, pero allá se muere, acá se muere. Evidentemente hay algo que va más allá del tiempo, de la distancia, de la cultura, de lo que comes, lo que no comes o lo que tomas o no tomás, indudablemente. Entonces, la Biblia dice que es el pecado. Si vos decís que no, decime cuál es para vos la causa universal. Y no la va a encontrar, no existe. ¿Se entiende la idea? Bueno, básicamente esto es lo que Pablo está planteando. Dice, bueno, ¿cómo es posible que pueda haber condenación por el pecado cuando no existía ley? Bueno, ¿y saben por qué se muere? Dice Pablo. ¿Por qué? Porque en Adán todos pecamos. ¿Se entiende la idea? Por supuesto, entre paréntesis digo solamente, ¿no? La conclusión de este pasaje nos soluciona un problema. ¿Los niños cuando se mueren se van al cielo o no? No hay forma que se vaya al cielo. No hay forma porque todo el pasaje nos habla primero de la condenación universal por el pecado en Adán. ¿Ok? Pero a su vez nos dice el pasaje que si no es por el postrer Adán, es decir, por Cristo, nadie se salva. ¿Se entiende la idea? Entonces, es lo que una vez hicimos hace un par de años atrás, que todavía, ¿se acuerdan? Y yo creo que debe haber padres que todavía, especialmente madre que todavía me debe estar insultando. Entonces, digamos, cuando estábamos hablando justo acerca de lo que es la crianza de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos,
un domingo dice pasar todos los chicos de la iglesia. No importa la edad que tenga, sea 12 años, 10 años o ese un bebé en brazos. Entonces uno dice, ¿qué ven acá? Le digo a ustedes. Claro, culturalmente que decimos, ay, los niños son todos inocentes, son puros. ¿Vieron un bebé? Ay, la pureza personificada. Ay, mira esa piel. Ay, mira. No, pará, loca. Sé que tu hijo pero está muerto, es un cadáver. ¿Qué piel me está hablando? En fin, no, pero el tema es eso. Entonces, culturalmente nosotros tenemos esta idea de los niños. Pero la verdad, hay que ser honesto. Bíblicamente hablando, ese bebé recién nacido es una bolsa de perversión que está esperando el momento para explosionar y manifestar toda su rebeldía y rechazo hacia Dios y su palabra. ¿Por qué? Porque ese niño, ni más ni menos, ha nacido muerto espiritualmente en Adán y va, por supuesto, sufrir la consecuencia física, pero además ese niño nació con una naturaleza totalmente pervertida por el pecado. Por eso entendemos y sostenemos que todos nacemos siendo pecadores. ¿Se entiende la idea? Lamentablemente, yo sé que cuando uno tiene... pero el gran problema, ¿sabe qué es? A veces yo lo que creo es que cuando nosotros no entendemos este concepto, una de las razones es que no quiero entenderlo. ¿Por qué? Porque queremos ser más papistas que el Papa. ¿Cómo un niño recién nacido dijo ¡ah! Y se murió? Lamentablemente, si moriste en nada y no en Cristo, no hay salvación. Lamentablemente, pero el problema es que yo creo que hay padres que no quieren ver esto porque no queremos asumir muchas veces nuestra responsabilidad con nuestros hijos y entender que nuestros hijos no están asegurados porque son hijos de padres creyentes o de una familia creyente. No, 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 no. Nuestros hijos, por más que nazcan en mejor hogar, siguen siendo pecadores, siguen estando muertos en Adán y sigue pesando sobre ellos la condenación eterna. Y nuestra responsabilidad es orar por ese chico y brindarle precisamente desde el primer momento todas las herramientas para que él pueda llegar a conocer, entender su condición delante de Dios y llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Es la única forma que tenemos para estar seguros que podemos morir tranquilos, que un día vamos a ver a nuestros hijos con nosotros en la eternidad del cielo. No hay otra forma. ¿Ok? Dicho esto, cierro paréntesis y le digo lo siguiente. Indudablemente, en el pacto adámico, es lo que llamamos, pues esto es ya lo que llama revelación progresiva, encontramos en el Nuevo Testamento este concepto de pacto, digamos, de pacto federal, o de cabeza federal. Entonces la Biblia en el Nuevo Testamento nos va a hablar de dos Adán. El primer Adán, el postrer Adán. El primer Adán, esto está en Génesis, Hebreo capítulo 9 creo, 9, por ahí, o 7, por ahí anda, búsquelo después. ¿Sí? Y si no, lo que le dije ayer, pidan los estudios sobre este tema, y sobre, son dos predicaciones, ¿no? Con lo de Mateo, son 4 predicaciones, así que son total, escuchar las 4 predicaciones te lleva 30 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esta revelación progresiva encontramos que se nos dice que hay dos cabezas federales, o sea, representantes de la humanidad. ¿Ok? Adán, evidentemente, el pacto adámico, Dios le entregó el señorío sobre toda la creación de la tierra, pero indudablemente también le entregó en él, ¿qué cosa? No solamente el tema de fabricar muchos adancitos, pero además, indudablemente, él tenía la responsabilidad de ¿qué cosa? De practicar y enseñar a las generaciones futuras acerca de cumplimiento o de sujeción a la obediencia a la palabra de Dios. Que la transgresión a la palabra de Dios es lo que después nos va a decir Juan, es el pecado. El pecado, precisamente, es la transgresión a la palabra de Dios. Entonces, y que indudablemente en este pacto estaba establecido que Adán, la consecuencia del pecado de Adán,
iba a generar la caída de la humanidad entera. Es decir, que lo de Adán fue una animalada. El tipo no le importó nada. Cuando decidió pecar, no le importó un pepino. Por eso fíjese los términos de Oseas capítulo 6. Cual Adán, que quebrantó el pacto, ¿ok? Fíjese que Adán, el momento que Génesis capítulo 6 pecó, no le importó las consecuencias que traía sobre la humanidad entera. O sea, el tipo, cual pollerudo, morfó lo que la germu le trajo, y lo peor de todo es lo que Pablo nos va a decir después en 2 Timoteo, o 1 Timoteo, bueno, alguno de esos dos era, es que Eva fue engañada, pero Adán no. Adán se lo manducó adrede, ¿ok? Sabiendo las consecuencias que eso iba a traer sobre la humanidad entera. ¿Se entiende el concepto? A Adán no le importó nada, la realidad es esa. Ahora, antes que se le ocurra criticar a Adán, sepa que es así como actuamos nosotros. ¿Sí? Tomamos decisiones respecto de nosotros mismos, de nuestra familia, de la iglesia, de los hermanos, de mi relación con Dios, ¿sí? De lo que sea, y no me importan las consecuencias. Yo decidí esto y es lo que voy a hacer. Pase lo que pase. Entonces, Génesis, el Romanos 4 nos va a decir, agrega un nuevo elemento al pacto adámico. Evidentemente, ese pacto significaba que él se constituía en representante de la humanidad entera y de él dependía el desarrollo de la humanidad entera. Y él sabía, porque está dentro de ese pacto, cuál es la consecuencia que traía sobre la humanidad entera, y Adán pecó. De la misma forma, por eso Dios tuvo que proveer un postrer a Adán, que al igual que Adán, el primer Adán, se constituyó, ¿sí?, en representación de la humanidad entera, pero para salvación. De manera que, por eso, si ustedes piden el tema material sobre el tema de la tentación de Cristo, Génesis de Mateo 4, les digo, existe una total similitud entre la tentación de Adán y la tentación de Cristo. Y lo que buscó Satanás con Cristo es el mismo resultado que buscó con Adán, y que Adán tuvo éxito, con Cristo no. ¿Se entiende la idea? Entonces, llegamos hasta aquí y entendemos esto. Entendemos que, te guste o no te guste, nosotros pecamos porque todos nos hacemos pecadores. Y por más que te vea que sos buenito, y te mirás el espejo y te crees que sos el number one en todo sentido, y si alguno piensa eso, si equivocaron, porque yo soy el number one. Entonces, ¿qué pasa? Quiero decirte, lamento, porque lo que vos y yo representamos es la expresión de una naturaleza caída, corrompida en Adán. Y desde allí, todos nacemos con una naturaleza totalmente corrompida y que buscamos el momento oportuno, justo, nuestro niño, nosotros, para que salga y aflore toda esa corrupción que llevamos dentro. Ya que por naturaleza nosotros desechamos a Dios y a su palabra. ¿Ok? No hay forma que el ser humano, por su propia naturaleza, busque a Dios. Porque nuestra naturaleza nos lleva inevitablemente, por la corrupción, a rechazar a Dios y su palabra. Y esto es lo que dice Juan, lo que venimos estudiando en estos domingos, Juan capítulo 3. ¿Sí? ¿Qué dice? Juan capítulo 1 y 3, que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó con el mundo, con la gente? ¿Okay? Prefiero permanecer en la tiniebla. ¿Por qué? Porque amaron más la tiniebla. Juan capítulo 3 nos va a decir que, y esta es la condenación, ¿sí?, que vino a la luz, ¿sí?, y la gente, ¿qué hizo? Se escaparon de la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero solamente aquellos que, por la gracia de Dios, somos llevados hacia los pies de Cristo, entonces podemos desarrollar las obras que son de Dios y estamos en luz. Entonces,
Lo que le digo es esto. Hay un problema grave detrás de todo esto. El problema grave es que nosotros nacemos con una naturaleza corrompida y nacemos pecadores. Y uno de los grandes problemas en este contexto es que tendemos a justificar nuestras acciones para que sean lógicos delante de Dios. Como si eso nos da un changüí delante de Dios. ¿Ok? Y lo que le digo es que estamos jugando un juego muy peligroso. Porque lamentablemente, yo lo que le dije, a raíz de vino esto pactista o no, que ambos sistemas teológicos tienen una tendencia de pendular hacia un lado o hacia el otro. El pactismo tiende a pendular hacia un extremo legalista donde prácticamente se nos enseña la salvación por obras. El dispensacionalismo tiene la tendencia a pendular hacia el otro lado porque nosotros creemos este concepto del hombre carnal, de creyente carnal, y entonces pendulamos hacia el otro lado de manera que creemos que porque un día yo creí en Cristo, soy salvo. Y que, por lo tanto, voy al cielo, no importa lo que pasa en mi vida. Pero soy como yo un día oré, creí en Cristo, soy salvo. Entonces pendulamos hacia el otro lado. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que a un lado la gente puede llegar a creer que es salvo por obra. Y por otro lado, creemos que somos salvos porque simplemente un día oramos. ¿Sí? Y la verdad de la palabra de Dios es un equilibrio en el medio. ¿Okay? Entonces, no es salvación por obra, no es cualquier forma de vida. Indudablemente la salvación tiene un conjunto de pautas y la salvación produce inevitablemente conjunto de pautas. Inevitablemente. ¿Okay? Entonces, no es ni un lado ni el otro. Vamos a ver un poco sobre este tema en el transcurso de estos días. Pero lo que usted tiene que entender es esto. Hermanos, nosotros tenemos todavía potencialmente toda la corrupción de una naturaleza caída en Adán que busca permanentemente quebrantar la palabra de Dios y rebelarnos contra la persona de Dios. Esto es una realidad. Esto es principio de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, lo que yo invito hoy es examinarnos para no caernos en el facilismo. Por un lado, de que yo creí, ni tampoco en la carga de necesito hacer obra para ser salvo. ¿Se entiende la idea? Quiero terminar simplemente con Efesios capítulo 1. ¿Alguien si quiere leer? Efesios 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Fíjese un detalle, ¿no? Este es un tema conocido como los edictos de Dios o los decretos de Dios. Es muy interesante. Si usted lee, o sea, Schaffer te muestra todas las diferentes posturas que existen sobre este tema. Indudablemente, Berkhoff tiene una posición al respecto. Hendriksen tiene una posición al respecto. Yo tengo una posición diferente, son diferentes variantes sobre el tema de los edictos de Dios. Esto trae como consecuencia sobre cuestiones que tienen que ver con el absarianismo. No lo quiero complicar. Pero el punto es esto. Sabemos que, indudablemente, antes del pecado, ¿ok? Dios ya sabía absolutamente todas las cosas, incluyendo el pecado del hombre. Dios sabía que Adán iba a caer. En el edicto de Dios sabemos que, Dios ha permitido eso. Ahora, así como Adán, como cabeza de la humanidad caída, un día dijo, no me importa el peco y mando al bomba a todo el mundo. De la misma forma, fíjese este detalle. Versículo 4 dice lo siguiente. Si quiere ampliar este tema, algún día se editará, pero el tema ese tiene otro costo. Pero el tema es lo siguiente. Fíjese el detalle de lo que Pablo dice aquí.
Dice el versículo 4, según fuimos escogidos en Él, ¿ok? ¿Sí? En Cristo, por supuesto, no voy a entrar en detalles, pero se está hablando de Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. A ver, si Dios sabía que que Adán iba a pecar, y como consecuencia entró el pecado, y como consecuencia la muerte, y esto pasó todo, porque toda la humanidad cayó bajo el pecado de Adán. ¿Cómo era posible que podía escogernos para ser santos y sin manchas si todos íbamos a pecar en Adán? ¿Se entiende? Esto es algo así como, por ejemplo, yo sé que estos 10 se van a meter al mar y se van a ahogar, pero voy a escoger a 5 de ellos o 4 de ellos para que sean, para que no, digamos, para que vivan, entre comillas, estando ahogados. ¿Se entiende la pregunta? Es ilógico. Si todos vamos a hacer pecar y todos vamos a recibir la condenación del pecado de Adán, ¿cómo es posible que entre todos los que estamos en la misma situación, muertos en nuestro delito y pecado, como dice Pablo en Efesios 2:1, que Dios escoja todo lo que está entre muertos y su delito y pecado para que sea santo sin mancha? ¿Se entiende la pregunta? Es lo que le digo, los 10 se van a ahogar, pero voy a elegir 4 para que estando ya ahogados tengan vida. Bueno, este es un versículo muy lindo, analícelo después, porque hay una sola forma que se puede resolver esta ecuación. Y es que en la eternidad pasada, Cristo se constituyó en representante de la humanidad, el postrer Adán, de manera que Él es la garantía delante del Padre de nuestra salvación. Él es la garantía de que Él iba a cumplir el propósito de Dios para nuestra salvación. Y Él es la garantía, se constituye en nuestro garante, ¿para qué cosa? Para, digamos, de que iba a efectivamente morir por mi pecado y a través de la sangre que Él derramó, pueda recibir el perdón de pecado. Entonces usando este ejemplo, lo que Cristo garantizó es que aún esos que están muertos, puedo lograr RCP, aunque haya estado 10 años pudriéndose debajo del mar, yo garantizo que a través de una técnica de RCP vuelva a la vida. ¿Ok? Entonces Cristo garantizó delante del Padre que Él va a morir de manera que su sacrificio va a ser 100% efectivo por nuestro pecado. Así que como que Cristo le estuviera diciendo al Padre, escogí tranquilo, a quien quieras. Yo doy garantía que sus pecados van a ser perdonados, o va a ser borrado, y su rebelión va a ser totalmente anulada. ¿Por qué? Porque Él cargó todos esos pecados sobre Él y murió y pagó las consecuencias. Así que de la eternidad pasada Cristo ya garantizó que Él iba a pagar por mis pecados. Así que en ese momento le dijo al Padre, escoge quien quiera, escoge tranquilo. Quien quiera que escojas, yo voy a pagar por esa persona. Cristo, postrer a Adán, pasó por la misma peripecia que el primer Adán. Por eso dice en hebreo que Él participó de sangre, de carne y sangre como cualquier hijo de Dios, pero con una sola condición, una sola salvedad. Jamás pecó. Por eso puede constituirse en nuestro sustituto y transformarse en el postrer Adán. ¿Se entiende la idea? Así que, si hoy vos estás confiando en lo que hiciste, o en lo que sos, o lo que sea, yo te diría, guay, empecemos a revisar un poco las cosas. Empecemos a revisar un poco las cosas. ¿Por qué? Porque
la garantía de nuestra salvación es que estemos en Cristo, en el postrer Adán y no en el primer Adán. ¿Ok? Entonces, revisemos dónde estamos parados. Porque lamentablemente, de este lado, hay muchos que en el día de mañana van a estar al infierno porque estuvieron esforzándose para entrar al cielo. De este lado, hay muchos que van a estar en el infierno porque vivieron la ilusión de la salvación, pero nunca fueron salvos. ¿Se entiende el concepto? Bueno, hay que tener cuidado con esta pendulación. No hay ninguna duda, la Biblia es muy clara, si no estás en el postrer Adán, en Cristo no hay salvación. ¿Ok? Así que vamos a ir analizando un poco todas estas cosas, pero chequeen sus vidas. Porque la verdad es que no confiamos, por eso la exhortación siempre de la palabra de Dios es que examinemos todo. A ver si estamos en la fe, por ejemplo, en este caso. ¿Se entiende la idea? Entonces, no se confíen en que alguna vez fuiste o hiciste, no te confíes en lo que haces ahora, sino examinate si estás en Cristo o en Adán. Esa es la diferencia. ¿Listo? Terminamos con una palabra de oración, un hermano que quiera orar.